La carta de Judas. Judas era uno de los 4 hermanos de Jesús que se menciona en los evangelios. Ninguno de sus hermanos siguió a Jesús como el Mesías antes de su muerte, pero después lo vieron resucitado y se convirtieron en sus discípulos. Judas era conocido como un maestro viajero y misionero, y esto nos provee el trasfondo para entender el propósito de esta carta. No sabemos a qué comunidad de iglesia en específico lo escribió, pero lo más probable es que estuviera compuesta en su mayoría de judíos mesiánicos. Muestra un profundo conocimiento de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, como también así de otra literatura judía popular. Judas se ha enterado de una profunda crisis que enfrenta esta iglesia, y esto nos ayudó a entender el diseño de esta carta. Empieza con un cargo inicial, seguido por una larga advertencia y acusación contra los líderes corruptos que han influenciado negativamente a esta iglesia, para luego completar el encargo de lo que esta iglesia debería ser. Judas empieza pidiendo a esta iglesia que luche por la verdadera fe cristiana. Primero les explica de los maestros corruptos que se han infiltrado en esta iglesia. Él no ataca sus enseñanzas, sino su manera de vivir. Su transigencia moral es lo que dice que tienen una mala teología. Han distorsionado la gracia de Dios como una licencia para pecar. Ellos piensan que han sido perdonados y que ahora tienen el Espíritu de Dios, así que pueden hacer lo que quieran, traicionando a Jesús al rechazar su autoridad y sus enseñanzas. Él ofrece 2 grupos de 3 grandes ejemplos del Antiguo Testamento. El primer trío es acerca de personas rebeldes quienes en el pasado recibieron justicia divina. Los israelitas que se rebelaron contra Dios en el desierto obtuvieron lo que querían y murieron en medio de la nada. Después habla de una historia acerca de ángeles que están aprisionados por su rebelión hasta que se enfrentan a la justicia de Dios. Esto se refiere a la interpretación de la historia ahí en Génesis capítulo 6, ofrecida en la popular obra judía llamada Primera de Enoc. Judas enlaza esta historia a su tercer ejemplo sobre la ruina de Sodoma y Gomorra, nuevamente en Génesis, donde hombres violentos intentaron tener sexo con ángeles enviados por Dios en forma de humanos. Estas historias los llevó a la inmoralidad sexual, y es precisamente de esto que los falsos profetas son culpables. Después de esto, Judas ofrece un ejemplo adicional de un popular texto judío llamado el Testamento de Moisés. Al igual que Enoc, este no era parte de las escrituras del Antiguo Testamento. En la sección que Judas cita, Moisés ha muerto y hay un ángel bueno llamado Miguel que está refutando las acusaciones del diablo contra Moisés, pero decide dejarle la decisión final a Dios. Ahora, estas historias podrían parecerse un poco extrañas, pero para las personas que fueron criadas con esta literatura, a las advertencias de Judas tiene mucho sentido. El comportamiento de estos líderes corruptos tienen raíces antiguas. Rebelión contra la autoridad de Dios, inmoralidad sexual, rechazo a los mensajeros de Dios, y esto se conecta con el segundo trío de ejemplos. Se trata acerca de rebeldes que corrompieron a otras personas. Caín mató a su hermano, pero luego se fue a construir una ciudad donde reinó la violencia. Balaam, el hechicero, no pudo maldecir a Israel, así que lo sedujo a la idolatría y a la corrupción moral. Luego, Coré, el levita, quien dirigió una rebelión contra Moisés que terminó en desastre para otras personas. Judas concluye con una avalancha de imágenes del Antiguo Testamento para describir a los falsos maestros. Ellos son como los falsos pastores de Ezequiel, o como las nubes sin agua de Proverbios, o como las furiosas olas de Isaías. Judas concluye su advertencia citando otras 2 advertencias, una antigua y otra reciente. La primera advertencia cita el capítulo inicial de Enoc, que a su vez está citando alrededor de media docena de textos del Antiguo Testamento acerca del día final de la justicia de Dios sobre la maldad humana. Judas luego pone una advertencia más reciente proveniente de los apóstoles Pedro, Juan, Pablo. Todos predijeron que falsos maestros se levantarían y distorsionarían las buenas nuevas acerca de Jesús.
Así que esta iglesia ya no necesita convencimiento. Deben luchar por la fe y desarrolla cómo lograrlo mediante un genial grupo de metáforas. Él describe a la comunidad de Jesús como el nuevo templo de Dios. Así que ellos deben de construir sus vidas sobre el fundamento de la fe, que se refiere al mensaje central de buenas nuevas sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús por nuestros pecados. Deben consagrarse al amor de Dios a través de la obediencia, manteniéndose alertas al regreso de Jesús, cuando traerá su justicia y misericordia, y al hacer esto, se ayudarán unos a otros en permanecer fieles a Jesús. Judas concluye adorando al Dios, quien protegerá a su pueblo y los librará de caer, alejándose de su gracia. La gracia de Dios a través de Jesús demanda una respuesta de toda la vida, no solo a sentir intelectualmente. Nota que Judas no critica ni se enfoca en la teología de los maestros, sino en su manera inmoral de vivir, lo cual niega a Jesús. Así que Judas está aplicando aquí lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Si realmente me amas, obedecerán mis enseñanzas. Para los cristianos, la manera que vives es el indicador más confiable de lo que realmente crees. Este ha sido el libro de Judas.